buenas, gente, y bienvenidos a Onda Darwin, el podcast de ciencia. Hoy, como podréis comprobar, estamos de nuevo en el setup internacional y es que tenemos una invitada muy especial que nos contacta desde la otra parte del mundo. Con ella vamos a hablar de todo tipo de fenómenos meteorológicos espectaculares y de hecho, si lleváis tiempo ya siguiendo el canal, probablemente os suene. Así que no quiero entretenerme más y doy paso a Marlene, también conocida como Chica del Clima MX. ¿Qué tal, Marlene? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy, muy feliz yo de estar aquí, de que me hayas invitado, de verdad, un poco nerviosa, creo que como todos los que estamos aquí por primera vez, ¿no? Abriéndonos a estas nuevas experiencias. Bueno, antes de nada, supongo que habrá gente que no te conozca dentro de los que escuchan este podcast, entonces siempre me gusta dar la oportunidad a las personas que traigo para que se presenten y le cuenten un poco al público quiénes son y a qué se dedican. Así que si quieres comentarles algo. Claro, bueno, yo soy actualmente postulante para ser licenciada en geografía, pero siempre he tenido una pasión y un enfoque en específico, que es la meteorología. Entonces, parte de ese enfoque me abrió como este panorama de decir, vamos a buscar un poquito más al respecto. Y cursé varios de los cursos que ofrecía la Universidad Autónoma Metropolitana, que está en la Ciudad de México, en ciencias atmosféricas. También algunos de los cursos de la ahora Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Como tal, yo soy parte de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues ahorita estoy buscando ya como tal especializarme en lo que es Broadcast Meteorologist, pero Mm. esto ocurrirá en Estados Unidos, así que estamos como en ese proceso. Aparte de tener esta pasión de la meteorología, tengo una pasión por la comunicación. No sé, es algo que siento yo que actualmente es súper padre cómo se ha, no sé, globalizado. Siento que dentro de todas las ramas en las que el mundo se ha globalizado, la comunicación es algo que, no sé, que toma cada vez más relevancia, pero en este caso la comunicación científica, ¿no? En específico, la divulgación científica es algo también que en general me apasiona, por lo que, bueno, he tratado de contribuir también de esta forma en medio, ¿no? Como tanto de las redes, pero también de eventos de diferentes organismos. Y bueno, ya como tal, haciendo mis pininos, ¿no? En la parte de la meteorología, pues he podido colaborar con algunas páginas que pronostican y que hacen diferentes reportes meteorológicos, sobre todo para el área de México. En específico, uno se llama Meteomex, otro Meteorología Yucatán, diferentes organismos especializados en los que, bueno, he podido seguir desarrollándome y aprender y sobre todo pues también desarrollar proyectos personales. Totalmente, pero eso te iba a preguntar porque, o sea, la gente normalmente tiene aficiones como, pues, no sé, coleccionar cosas o algún deporte. A ti te dio por mirar las nubes. O sea, Sí, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué te dio por allí? qué buena pregunta. Bueno, realmente, si te soy honesta, o sea, obviamente tengo otras aficiones, ¿no? Pero la que destaca en mi vida personal y justamente, ¿no? Nació de eso de observar las nubes. Desde niña me gustó mucho la astronomía y también algo que ocurrió, no sé, supongo que también por mis padres fue el hábito de la lectura. Desde muy pequeña aprendí a leer y aunque también, ¿no? Como cualquier niño, no sé, estuvimos expuestos desde muy temprana edad ya a televisión y a diferentes cosas, casi siempre me llamó más la atención como que buscar leer de cosas interesantes. Entonces, empieza este como hábito de la lectura y después fue como este hábito de aprender un poco más, pero acerca de la Tierra, justo porque me llamaba mucho la atención primero ver las estrellas. Entonces, nace como esta pasión por la astronomía. Y ya cuando crezco, ¿no? Y tengo que empezar a checar, ¿no? ¿Cuál es mi camino de vida ¿A o dónde cuál va a vas a ser mi ir? Sí. pasión, para dónde voy? Realmente yo quería enfocarme a la parte de comunicación, ¿no? Pero Ujú. también hay muchas, no sé cómo sea en España, digo, en este caso yo crecí en México, en la Ciudad de México en específico. Hay muchas ideas respecto a las carreras universitarias, ¿no? Que si te dedicas a esto, que si te dedicas a aquello, que si te vas al área de las artes y comunicaciones sociales o si te vas a la ciencia. Casi nunca hay un punto entre medio, ¿no? Total. Pero ya de forma personal, o sea, me senté y dije conmigo misma, ¿qué es lo que quiero realmente, no? ¿Qué siento yo que me va a hacer sentir feliz? Ujú. Entonces yo dije, ¿qué es lo que yo más disfruto? Y decía, lo que más me gusta
es ver el cielo, tomarle fotografías al atardecer, tomarle fotografías a las nubes, tratar de entender, ¿no? Y todavía como un poco como la parte de que me gustaba la astronomía, eso sí fue algo que se mantuvo por muchos años, ¿no? Ujú. Entonces dije, ok, vamos a ver, voy por las ciencias, vamos a ver si me gustaría ser astrónoma, ¿no? Ya después, como profundizando, me di cuenta que había como un punto intermedio, ¿no? Que no, que podía entender el cielo, pero tal vez no el cielo tan lejano, que podía comenzar con el cielo cercano y con lo que realmente era más parte de mi vida. Pero también viene de esta parte de que no sé si sea la misma, ¿cómo decirlo?, motivación de muchas personas que estudian ciencias, pero en el caso personal, yo sí pensaba, ¿no? Quiero hacer algo que trascienda. Tal vez no puedo hacer algo que trascienda enormemente, ¿no? No sé si algún día voy a lograr hacer un gran descubrimiento, ser un Albert Einstein, pero lo que sí al menos de forma personal, me motivaba era, quiero hacer un cambio o quiero descubrir algo que pueda hacer un cambio que se mantenga, que prosiga, ¿no? Que no solo se queda como en periodos de un día o dos, ¿no? Que Ujú. tal vez cuesta mucho trabajo llevar a un cambio, lleva incluso investigaciones de años, ¿no? Sin embargo, sí creas una pauta para las siguientes generaciones y yo decía, yo quiero ser parte de eso, ¿no? Quiero de alguna forma también, no sé, poder ayudar a muchas personas, ¿no? Ujú. También creo que, no sé, después de la carrera fui influenciada, ¿no? Como por esos profesores que tienen una forma tan bonita de enseñar. Y Total. eso sí se lo voy a culpar a un profesor de la preparatoria que enseñaba geografía y que cuando de repente estaba como ya tomándome más en serio la vida, que dije, ¿qué es lo que más me gusta? Recordé mucho como sus clases de las nubes, sus clases de qué había en el interior de la Tierra y todo, y cómo me apasionaba. Y Es dijiste, esas para allá que voy. materias que, sí, completamente. Yo me acuerdo que ni siquiera saqué 10, pero no, me acuerdo, creo que saqué 8, y fue el 8 que más me gustó porque trabajé tanto por ese 8 y lo disfruté tanto Eso es lo que importante. dije, para allá también voy. O sea, siento que fue una combinación de diferentes factores lo que me trajo hasta aquí. Te iba a preguntar también, porque es interesante esto que comentas, ¿no? De que al final tú te querías dedicar a la meteorología para dejar huella, para descubrir nuevas cosas. Y estoy seguro de que para mucha gente la única relación que tienen, digamos, en su día a día con la meteorología es el momento en el que ven el tiempo en la televisión para saber si va a llover al día siguiente o no. Sí. Entonces, es muy curioso porque es una rama de la ciencia que tiene mucha investigación por detrás, que tiene pues aplicaciones muy prácticas, vamos, el día a día. Pero realmente para la gran mayoría de la población me da la sensación de que no entienden todo el trabajo que hay detrás de un meteorólogo. O sea, creo que para mucha Sí, gente es simplemente la persona que presenta el tiempo, como si fuese un presentador de televisión más, y lo ven así no tanto como un científico con unos estudios avanzados en ciencia y que sabe de temas más allá, ¿no? Que simplemente el cómo transmitir. depende creo que del país. Por ejemplo, algunos países aún no tienen carreras enfocadas en meteorología. En el caso de España, por ejemplo, es impresionante cómo tienen un montón de oportunidades para estudiar desde la licenciatura en meteorología, las maestrías, doctorados y demás especializaciones. En el caso de México, es muy reciente que ha habido carreras universitarias así completas enfocadas a meteorología. Realmente creo que solo hay dos. Usualmente los meteorólogos no son geógrafos, son físicos. Físicos. Es, sí, de hecho, es bien interesante porque como tal, la meteorología es una rama de la física, más como entender como la profundidad de cómo funcionan los fenómenos físicos de la atmósfera. Ujú. Entonces, lleva por detrás un montón de estudios de matemáticas, de física, también de química, para tratar de entender la composición de la atmósfera. También viene, aunque usted no lo crea, muy de mano con estudios de computación, de programación, de lenguajes como Python, C++, R, o sea, son diferentes cosas que uno no pensaría. Súper Los geógrafos, diferentes, por sí, sí. ejemplo, sí, sí, completamente. De hecho, las materias que yo tomé en la Universidad Autónoma Metropolitana venían como tal enlazadas a la carrera de física. Las que he tomado hasta ahora en la UNAM, tengo algunas que como tal son de geografía física, pero se ve como más la parte teórica. O sea, es como que en mi punto personal es como que sea hora
no sé, de la teoría, pero también trato ya de entender a profundidad cómo se dan esos fenómenos. Y Claro. por eso se hace por medio de la física y sobre todo del uso, bueno, en el caso de, por ejemplo, el pronóstico del tiempo, se utilizan como computadoras enormes Vamos a eso. O sea, ¿cómo que se literalmente sabe qué tiempo va a hacer al día siguiente? Que es una cosa que siempre me he preguntado, porque tú te metes, buscas en Google y sabes qué tiempo va a hacer, pero eso tiene que salir de algún sí, claro. sitio. Es un diferentes factores, pero una muy importante, que no es determinante, son la información de los modelos numéricos. Estos modelos numéricos se da gracias justamente a estas supercomputadoras que por medio de diferentes algoritmos recopilan la información y nos crean como un modelo de lo que puede pasar con base a diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, la presión, el viento, las temperaturas, no sé, diferentes información que podemos tener tanto, por ejemplo, desde imágenes satelitales, pero también de radares, de estaciones meteorológicas, y todo eso requiere un análisis de datos muy a profundidad de un ser Claro, humano, porque si dejáramos todo como sí, la computadora tiene razón, pues entonces la computadora haría todo, ¿no? Y obviamente tiene un margen de precisión impresionante que obviamente con los años cada vez se va mejorando, ¿no? O se van creando incluso nuevos modelos. Sin embargo, obviamente para como que haya coherencia, ¿no? Y que se tomen como en cuenta más factores, ahí está la mano de los meteorólogos, ¿no? Que claro. tiene que analizar esta información, procesarla y ya después decir, ok, esto tiene sentido y esto ya no tiene tanto sentido, ¿no? También, por ejemplo, depende mucho del tiempo, no me refiero al tiempo meteorológico, sino al tiempo literal, en el que uno tiene que buscar la información. Por Claro. ejemplo, algo que siempre le digo a la gente a mi alrededor, aparte de la diferencia del tiempo y clima, es que cuando chequen un pronóstico del tiempo en su celular o le pregunten a Alexa, no le digan, oye, en una semana, ¿qué tiempo va a ser? O sea, Claro. hay un margen de error impresionante ahí, ¿no? Incluso en un modelo hecho por una supercomputadora que puede procesar millones de datos al momento, ¿no? O millones de características que están ocurriendo al instante. De hecho, se tiene que hacer, por ejemplo, con un margen de máximo 2 a 3 días. Siempre Claro. que ustedes vean como pronósticos de más tiempo, probablemente van a no acertar. O sea, y no porque estén mal hechos, sino porque las condiciones cambian así. O sea, la Totalmente. atmósfera, todos creen que están las nubes así como que "Uy, estamos aquí existiendo". Pero la realidad es que la atmósfera funciona algo así. Ya que es puro Y caos. todas esas condiciones están en completo caos, que justamente es por eso que hay tantos a veces cambios en lo que se pronostica y al final en lo que se ve. Que cuando lo ves, por ejemplo, en Google y ves las probabilidades de que llueva, al final ves probabilidades, pero no tienes certezas. Incluso viéndolo a poco tiempo. Sí, pero justo ahorita con lo que acabas de decir también viene otra situación. Una cosa también, por ejemplo, el único tal vez medio por el que las personas tienen acercamiento a la meteorología es la televisión y el celular. O sea, que son ahorita ya tenemos suerte con las aplicaciones. Antes solamente era la señorita que decía, el tiempo es este. Y ya. O Total. sea, realmente es bien triste y es algo que deberían como ayudarnos desde chiquitos como a entenderlo, ¿no? O sea, desde cosas básicas. ¿Por qué? Porque sí puede haber como márgenes de errores, como te decía, como del tiempo con el que estás tú checando ese pronóstico con la precisión, pero también en cómo entendemos lo que nos está diciendo. Por ejemplo, hay cierto porcentaje de precipitación que viene con la probabilidad, pero eso está, no sé si tú lo sabías, pero está sobre todo, hay una ecuación, el área donde va a llover, pero también el porcentaje que hay de lluvia en toda esa área. Muchas veces cuando decimos, oh, tenemos 80% de probabilidad de lluvia, pero no cae nada, y dices, ay, pues se equivocó, y eso que decía 80%, es que ese 80% estaba determinada a toda el área en la que se estaba Claro. pronosticando. Tal vez tú estás dentro de la parte del, ¿qué te gusta? 40% que no llovió, pero en el otro 60% sí llovió, entonces Claro. sí se cumplió ese margen de probabilidad. Pero es algo que, por ejemplo, no nos enseñan nunca, o sea, literalmente jamás, ¿no? Incluso hay personas que todavía les cuesta entender, ¿no? Como esta parte de las probabilidades, ¿no? Y viene como que entonces toda esta confusión de si realmente los meteorólogos le atinan o no le atinan, cuando realmente es un montón de trabajo entre medio y para tenerlo, para obtenerlo. Es que para mucha gente yo creo que simplemente es magia. Es como que sabéis el tiempo que va a hacer al Sí, día siguiente, pero no sé si has visto el capítulo de Los Padrinos Mágicos. Había un capítulo en el que la madre se convertía en meteoróloga
y Timmy tenía que cumplir los deseos de la madre porque se estaba inventando el tiempo que iba a hacer al día siguiente. Oh, sí, sí, yo no me acordaba de ese Claro. capítulo. Sí, es Y es verdad. que me da la sensación que para mucha gente es eso, es simplemente magia, es como, bueno, pues llega allí la presentadora, se imagina qué tiempo va a hacer al día siguiente y a ver si acierta. Y es como, realmente hay unos modelos Sí. climáticos súper complicados por detrás para hacer que eso funcione. A ver, también es cierto que no creo que no es un tema al que se le dé mucha... Bueno, mucho bombo, mucha información. Por ejemplo, aquí en España diría que es una excepción porque en la televisión nacional es ridículo el tiempo que se pasan con el tiempo. O sea, ¿En serio? sí, o sea, fácilmente todos los días son 15 minutos de hablar del tiempo en el telediario. Oh, Y wow. contándote de todo y con un montón de detalles que la verdad que es, o sea, es muy interesante, pero a veces solo quieres saber el tiempo y dices, bueno, son 15 minutos, o sea, por favor, quiero saber si mañana llueve. Pero bueno, Sí. o sea, sí es verdad que es algo a lo que se le da más relevancia que en otros lugares. Bueno, estábamos... No, o sea, yo estoy sorprendida porque, bueno, en América Latina no es así. En Estados Unidos sí, hay un poco más, bueno, muchísimo más relevancia y sobre todo se busca que incluso los presentadores tengan formación en meteorología. En México, por ejemplo, no es necesario el 90% del tiempo. A veces son más personas dedicadas al modelaje o a otras áreas y nada más como que les dicen, oh, di esto, ¿no? También, Claro. o sea, es lo más común. No es obviamente la generalidad. He visto que recientemente han podido como que cambiar, ¿no? Esta forma en la que se estaba como dando el tiempo, pero no, no siempre es el caso, ¿no? Este, y bueno, en América Latina, o sea, después de México, desconozco del todo, pero sí sé que no hay tanta tampoco relevancia en cuanto a la información meteorológica, ni la que se proporciona, ni la información acerca de cómo se proporciona o cómo sucedió esto. Curioso. Bueno, vamos a hablar, si te parece, del tiempo, por así decirlo, porque hace tiempo leí un estudio que hablaba acerca de las prioridades que tenía la gente en las ciudades para sentirse mejor. O sea, qué cosas veían en su día a día que les hacían sentirse mejor. Y una cosa que Claro. me llamó la atención es que el primer resultado era ver cielos bonitos y atardeceres. Y me pareció muy curioso porque digo, fíjate, o sea, eso es de todo lo que ve la gente en el día, eso es lo que le llama la atención o le alegra el día. Así que si te parece, Sí. vamos a empezar hablando por ahí, vamos a hablar de cielos. Y vamos a hablar, yo creo, de lo que vemos todos los días, que son las nubes. Hay muchos tipos de nubes, porque yo soy fiel seguidor de tu blog y tu Instagram y sé que hay muchos tipos de nubes, pero habrá gente que no lo sepa. Así que, ¿nos puedes contar qué tipos hay? Ok, espero no me falle la memoria. Bueno, como tal, hay un organismo que es el Organismo Meteorológico Internacional, que es el que nos ayudó a hacer como una clasificación de los tipos de nubes. Hay 10 tipos de nubes diferentes y de esas 10 tipos de nubes que son como base, se hacen como combinación, lo que nos da 250 especies o más de nubes. Entonces tenemos los cirros, tenemos los estratos, tenemos los cúmulos y tenemos como combinaciones de esos, ¿no? Como los altoestratos, cirroestratos, cirrocúmulos. Tenemos también las nubes de desarrollo vertical, que son cúmulos, pero más grandes, como los cumulonimbus. Pero bueno, hay muchísimas clases de, como tal, de especies o subespecies que después se dan de estas partes. Por ejemplo, ¿Y en de qué los se cirros, diferencian? sobre todo, bueno, en cuanto a las especies, de las formas. En cuanto a los tipos, se diferencian de la altura en la que se desarrollan. Por ejemplo, tenemos nubes bajas, nubes medias y nubes altas. Entonces, dependiendo también de eso se da justamente porque muchas veces las gotitas de agua se van a concentrar muchísimo más pues cuando estén más cerca de la troposfera. Bueno, de la superficie de la troposfera. Están todas las nubes dentro de la troposfera, pero entre más haya cercanía a la superficie, van a empezar a cambiar las nubes. Por ejemplo, las que están más llenitas de agua están a 5 kilómetros de donde empieza la superficie de la primera parte de la troposfera. Y de ahí de los más o menos 5 kilómetros hasta los 12 kilómetros donde termina la troposfera, tenemos el desarrollo de los otros tipos de nubes. Que por ejemplo en el caso de las más altas, obviamente como ahí hay menos gotitas de nubes, bueno, gotitas de agua que forman nubes, justamente a veces tenemos como más separación entre estas gotitas que nos ayudan como a tener esa difracción que nos dan
esos fenómenos ópticos bonitos como las nubes iridiscentes, por ejemplo. Habrá mucha gente que no sepa qué es esto de las nubes iridiscentes, así que para todo ese público, ¿qué son exactamente? Ok, las nubes iridiscentes se da sobre todo en las nubes altocúmulos. A veces también se da en las lenticulares, que son una especie de nube súper, súper, súper bonita y que si ven una, por favor pidan un deseo, porque usualmente es como que el resultado de diferentes corrientes verticales que están ahí jugando y que nos hace esta forma tan bonita. Pero bueno, en las partes de los bordes, ¿qué sucede? Que como están un poquito más separadas estas partículas que conforman la nube, nos ayuda como por medio de la dispersión de la luz o la dispersión del Rayleigh, como que hace que se descomponga en la luz en el espectro Como si y fuera nos un ayuda como prisma. a... Exacto, como si fuera un arco iris por encima de la nube, pero justamente es por eso, porque está como por encima. También depende, por ejemplo, de la posición del sol, ¿no? Usualmente se ve sobre todo en amaneceres y atardeceres, justamente porque nos ayuda a tener como el ángulo perfecto de luz para que esta dispersión ocurra. Entonces se ve un arco iris encima de las nubes. Qué bonito. Si tuvieses que hacer un top de nubes espectaculares, ¿cuál sería? Ok, la primera sería una nube que de hecho no es una nube, es una forma de que se da en cualquier tipo de nube, que es las mamatus. Es que son Mamatus. unas bolitas, sí, son unas bolitas así súper bonitas que se hacen sobre todo en las nubes que son tipo yunque o cumulonimbus, que justamente algo especial de ellas es que nos dicen cómo está el tiempo en ese momento. Y siempre va a ser un tiempo en el que va a estar medio severa la situación. Estas bolitas o estas formaciones se le llaman mamatus porque tienen forma de mamas, Claro. literalmente. Pero son bolitas que están por debajo de las nubes, formaditas como burbujitas. Son súper bonitas. No es un tipo de nube, de hecho, pero está debajo de las nubes y yo creo que es mi favorita. De ahí me gustan las lenticulares, que son esas nubes que te menciono, que usualmente son producidas por diferentes corrientes de aire que están de forma vertical ahí ocurriendo, que también es un poco común ver esas fotos del monte, sobre todo en el oriente, que tienen estas nubes por encima de ellos. Ah, sí. También me gustan mucho, ajá, son súper Sí, bonitas. sí, sí. Las asperitas, estas nubes asperitas tienen muy poco tiempo que las, de hecho, añadieron a A la nuestra clasificación. clasificación. Sí, exactamente. Que es como, sobre todo se nota como un mar de nubes, literalmente, como si fuera un océano de nubes. Es súper bonita las Como si fuera asperitas. oleaje. Y, ajá, exacto. Qué guay. No, hay unas que son de oleaje, que literalmente, no sé si de niño alguna vez te dijeron, dibuja el mar y que dibujaste las olitas así. Claro. Esas son las Kevin Helmholtz. Esas son otro tipo de nube que también son súper bonitas. De hecho, es súper difícil verlas, sobre todo se ve eso por encima del océano. A mí me parece curioso, ¿no? Como que el océano se dibujó a sí mismo. Sí, total. Pero bueno, es diferente, Qué porque las poético. asperitas se ve el océano como movimiento y después tenemos las Kevin Helmholtz haciendo esto, ¿no? Que es el océano dibujándose a sí mismo. Y de ahí las nubes Arcus, que dan miedito, o sea, este, que Pero porque la justamente ya nos apariencia también, o... sí, la apariencia, o sea, imagínate que estás en un cielo normal y de repente se pone nublado y tienes aquí como una pared gigantesca de nubes frente a ti. Wow. Estas nubes son bastante peculiares también. Y yo creo que terminaría con, o sea, es un gusto peligroso que yo tengo. Ojo, un Que guilty nunca, pleasure. nunca, nunca, exacto, nunca quiero estar cerca de una, pero al mismo tiempo sí quiero y me muero por estar cerca de una, que es una supercelda de tormenta. Que Esas son estas las de los son tornados. básicamente las... Exactamente, son las mamás de los tornados. O bueno, no son las mamás, pero sí son las que no, en un porcentaje del 10% aproximadamente sí se forman tornados. El tema de los tornados, que por ejemplo en Estados Unidos es una cosa como muy habitual, o sea, de hecho hay temporada de tornados. Pero exactamente Sí, ¿por qué se total, forma un sí. tornado? Una de las cosas especiales de nuestra troposfera es que, aparte de que está ahí concentrada la mayoría de la atmósfera, o sea, estamos hablando del 70% de la atmósfera está dentro de la troposfera de estos primeros
entre 10 y 15 kilómetros, y ya pasando de ahí, tenemos todavía atmósfera casi llegando hasta la Luna, pero ese 30% está distribuido en todo ese espacio, Claro. que de hecho sobrepasa la Luna ya con la exósfera. Entonces, lo interesante de esta parte de la troposfera es que hay muchas corrientes de aire jugando todo el tiempo. Depende del lugar donde estés. También depende mucho de la orografía, o sea, de qué tantos Montañas o... montes o montañas hay, o si es un lugar plano, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con la formación de los tornados? Y en general, también es parte de la formación de las nubes, que yo tengo una corriente caliente y yo tengo una corriente fría. Usualmente la corriente fría, o como tal por física, va a pesar muchísimo más la fría que Claro. la caliente. ¿Qué va a suceder? Que entonces, por este mecanismo de convección, que es como también funcionan las ollas de presión con las que cocinamos, usualmente este aire frío se va a ir abajo, el caliente se va para arriba y entonces llega el punto en el que el caliente se enfría y se va para abajo y después se calienta y tenemos como este movimiento convectivo. Un ciclo. Este movimiento convectivo exactamente es lo que nos va a generar nubes y es exactamente el por qué se forman los tornados. Obviamente que si tienes muchísima energía concentrada por ciclos de convección, es por el que en general se va a formar, ¿no? Tanto nubes desde pequeñas, pero también nubes enormes en las que se concentra tal energía que entonces de la formación de ese tornado. Entonces, para un tornado te hace falta como mucha convección junta. Una zona donde haya... Muchísima energía. Ujú, Como tal, no se pueden pronosticar cuando haya un tornado. ujú, Puedes ver las condiciones, pero, o sea, realmente, no sé, puede suceder que simplemente no evolucione, que no se tenga la claro. energía suficiente. Puede ser, por ejemplo, en México, no se dan porque la orografía en México es muy diversa. Entonces, únicamente en lugares que son un poquito más planos, literal, planicies y demás, podría darse, pero no se da porque están como todo lo demás, o bueno, no tenemos las condiciones. También depende mucho de la estación en la que nos estamos, en qué momento de la estación estamos. O Ujú, sea, hablando de primavera, verano, otoño, invierno. ¿Por qué? Porque, bueno, una parte importante que no sé si todas las personas sepan es que justamente por la rotación de la Tierra nosotros tenemos estas corrientes de viento, ¿no? ujú. Entonces, también influye muchísimo tanto las corrientes de viento como la temperatura global y en qué momento de la estación entonces se esté desarrollando. O sea, Claro. no es muy común, por ejemplo, tener tornados en primavera. Ujú. Usualmente los tornados son más común cuando comienza como toda esta temporada de huracanes. Entonces, durante ese tiempo, obviamente, por lo menos de este lado del mundo, pues hay muchísimas cosas que están activas, muchos sistemas. Por cierto, si a alguien le interesa el tema de los tornados, tenéis un vídeo en el canal hablando del tema, donde Marlene explica un poco qué circunstancias hacen falta para que se dé un... O sea, un tornado, un huracán. Disculpadme. O un Eh, huracán. Pues sí, son cosas diferentes. sí, sí, son cosas diferentes. Otra cosa que me ha llamado la atención ahora que decías lo del peso, de que, claro, las nubes que tienen más peso se forman más abajo, es que, claro, normalmente cuando pensamos en una nube, pensamos en algo que es como algodonoso, etéreo, finito, pero claro, una nube ocupa o puede ocupar kilómetros y kilómetros de extensión y está formado por gotas de agua. Y si sumas todas esas gotas de agua, eso es mucho peso. ¿Cuánto pesa una nube? Depende de la nube, pero entre Claro. más algodoncita y bonita y suave la veas, pesa más. Entonces, Sí, no sé, si hago un cálculo, serían unas desde 300.000 kilos, unas 300 toneladas. Hay nubes que llegan a pesar hasta 900.000 kilos, 900, 900 toneladas. 900 Sí, toneladas de nube. sí, o sea, las nubes más grandes como los cumulonimbus, que tienen muchísima agua, y es que también hay dos cosas que debemos saber de la nube. Puede hacer una o abarcar una superficie en horizontal, pero algo interesante de las nubes de desarrollo vertical es que no solamente se van a expandir horizontalmente, sino que se van a expandir Hacia verticalmente. arriba. Entonces, exactamente, estamos hablando que pueden comenzar a los 5 kilómetros de que comienza la formación de nubes y hasta a la tropopausa, o sea, la parte en la que comienza, bueno, la pausa que tenemos o la diferencia que tenemos antes de la estratosfera. Claro. Entonces, estas nubes tan gigantescas, pues pueden pesar muchísimo, o sea, pues son, ¿qué te gusta?
entre unos 30 o 45 elefantes Es una locura. encima de uno. Es una locura. Es que, claro, luego, por eso la gente a veces se sorprende y dice, joder, es que ha caído granizo y ha hecho unos daños terribles. A ver, vamos a ver. Sí, Si te caen 90 toneladas de peso, o sea, aunque te caigan en un área muy grande, pero es que son 90 toneladas de peso. O sea, que es que las nubes son agua, si ese agua cae para abajo, o sea, evidentemente va a crear unos daños brutales. también recordar que, por ejemplo, en caso de la formación de las nubes, muchas personas creen que las nubes son de humo o simplemente, no sé, de algodón. Pero no, o sea, como tal, las nubes son gotitas de agua, pero son congeladas. Son gotitas pequeñas que justamente por las condiciones que tiene la atmósfera a esa altura, se congelan, se mantienen y que se conjuntan, se conjunta hasta que tenemos la formación de esa nube. Entonces, por ejemplo, en el caso del granizo, no sé cómo se dé en España, pero creo que tuvieron varios periodos violentos de granizo el año pasado, que de hecho el granizo se va a poner peor y peor y peor con esto del cambio climático, así que, ¿Por qué? ¿Por qué? ojo, ¿Desarrolla un poco? una cosa más que añadir. Perdón, se desarrolla cada vez más por el cambio climático, o sea, cada vez va a ser más extremo este desarrollo de los granizos. Pero bueno, en este caso, las nubes que terminan en granizo, imagínense justo lo que dijiste, tenemos gotitas, 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 pero también tenemos más y más gotitas en la suspensión de una nube cada vez más alta. Entonces, a pesar de que, como te decía, por convección, las nubes tienen corrientes de aire ascendente que están haciendo como diferentes movimientos para mantener justamente esas gotitas en suspensión, llega un punto en el que es tanto, 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 tanto lo que tienen ahí en la nube que se va y ya deja ahí todo el Ya granizo. fue. Ajá, o sea, ya no forma cositas chiquitas y gotitas, ya forma gototas que pueden ir desde el tamaño, no sé, de una simple canica hasta una bola de béisbol, definitivo. Buena piedra, ¿eh? De hielo, si te cae eso. Estabas hablando ahora de cambio climático y es que, claro, los Sí. meteorólogos, una de las cosas que investigan es precisamente eso, el cambio climático. Eh, a mí me parece espectacular que en pleno siglo XXI y a estas alturas haya gente que siga negando que el cambio climático es una cosa real. Pero bueno, o sea, no pretendo tampoco convencer a esa gente porque creo que hay gente que es inconvencible. Pero hay un tema que me llama mucho la atención, que es el calentamiento propio que tiene la Tierra. Porque, bueno, como lo estuvimos viendo en el vídeo que os he comentado antes de los huracanes, la temperatura del planeta es algo muy importante para la formación de distintos fenómenos como huracanes, como tornados, decías ahora, o sea, el granizo. Y claro, parece que cada vez va haciendo más calor. De hecho, hay un tema que creo que es una representación bastante visual. Que lo siento mucho por los que estéis solo en audio. Podéis ver el vídeo donde ahora mismo estaréis viendo una cosa que se llaman las líneas de temperatura. ¿Nos puedes comentar un poco qué es este tema de las líneas de temperatura? Fueron parte de una campaña que hizo el organismo que checa toda esta parte de la meteorología a nivel mundial, la OWM, que se llama Short Your Stripes, que estas líneas de temperatura nos van, bueno, puedes buscarla incluso en internet, Short Your Stripes, creo que .org, que pones el lugar tal vez donde tú vives y nos muestra una línea de temperatura desde los años 1900 hasta el 2010, ¿no? O también puedes incluso ver, siguiendo este patrón, cómo va a ir avanzando hasta el 2100. Estas diferencias de temperaturas son muy marcadas, ¿no? Obviamente, entre más naranjoso o más rojo, estas temperaturas son más altas. Va a haber años en los que hay colores más blancos o más azules, que va a tener temperatura más baja, pero una cosa que creo que no es un spoiler, es que estas líneas cada vez van más y más y más rojas, lo que nos está diciendo que la temperatura de la Tierra está cada vez subiendo más. Y para muchas personas, por ejemplo, las que no les gusta hablar acerca del cambio climático o lo niegan, dicen, ay, pues, ¿qué puede ser un grado centígrado que cambie la temperatura de la Tierra, no sé, en 10 años? Es un grado, o sea, uno no es ninguno, ¿no? Pero la realidad es que hace cambios realmente graves, o sea, no solamente los que pensamos y los que usualmente se habla, ¿no? Que el descongelamiento de los polos, que obviamente es algo bastante fuerte y difícil porque un grado que cambie la temperatura de la Tierra, pues podría incluso
desencadenar en que perdamos algunas de las costas a nivel mundial, ¿no? Aumento de las mareas, Nos- además. Y claro, o sea, según exact- uno de los temas que también ahí es importante, es que gran parte de la población mundial vive en costa. O sea, que no es una zona deshabitada, exactamente. es que Nueva York desaparece. Estamos hablando de esa escala de desastre. Y no solo Nueva York, estamos hablando de países completos, por ejemplo, como Panamá, que está como en este intermedio entre lo que es Norteamérica y Centroamérica Sí, a lo que sigue de Sudamérica, o sea, es algo grave, ¿no? Pero no solamente nos vamos a centrar, ¿no? En que los polos, ¿no? Sino que también son muchos de los cambios que tendríamos en nuestro día a día. Por ejemplo, muchos plantíos, tanto de maíz como de café, y que les duela a los amantes del café, se podrían perder justamente por esto del cambio que se tiene en el planeta y que es progresivo. O sea, algo que también las personas creo que no entienden es que ya no se puede parar. O sea, el cambio climático es algo con lo que no solamente ya vivimos, convivimos y nuestras siguientes generaciones van a tener que adaptarse a él. Ahora lo que podemos hacer es con pequeñas acciones contrarrestar la forma en la que esto se está haciendo de forma progresiva, porque ojo, el cambio climático de cierta forma es normal, en sentido de que a lo largo de la historia la Tierra ha tenido diferentes cambios climáticos y que exactamente. son parte de ciclos, ciclos que han cumplido una función. ¿Qué pasa con el cambio climático? Es que lo que pudo haber ocurrido como un cambio normal en 200 años, lo estamos haciendo en 5 o lo estamos haciendo Exacto. en 2. Y esto también, el problema es cómo se utilizan los recursos. Al final yo creo que lo importante también es que la gente entienda que la Tierra es un sistema muy complejo, muy grande, y que llevamos un incremento de la temperatura acelerado por causa humana muy bestia. O sea, si tú ves la temperatura cómo iba subiendo hasta ahora mismo y de repente cómo se dispara desde la revolución industrial, es una barbaridad. O sea, y en concreto desde la Sí, revolución verde más o menos, se puede ver cómo se dispara. Bueno, estaréis viendo probablemente ahora una gráfica, si puedo encontrarla, porque, porque es una locura. Y claro, frenar ese incremento acelerado, aunque ya se cese aunque ahora mismo dejásemos de emitir gases de efecto invernadero, la temperatura va a seguir subiendo, porque el propio sistema tiene que adaptarse a esa subida y a esos gases. Pero el hecho de subir medio grado o de subir 3 grados es una diferencia abismal. O sea, literalmente es la sí. diferencia entre seguir aquí o irnos a la mierda. Por eso, o sea, aunque la gente lo vea, claro, o sea, aunque la gente lo vea como poca cosa, como algo normal, es que la diferencia es brutal. Estamos hablando de que simplemente subir medio grado está haciendo locuras con el clima. Imagínate, ¿qué pasaría si subimos 3 grados? O sea, ¿qué te puedes esperar de la Tierra? No, o sea, si sufrimos 3 grados, aparte de la pérdida de biodiversidad, o sea, flora y fauna o sea, Adiós. no sé, tal- adiós, o sea, de verdad, adiós a la flora y fauna. Nosotros no tenemos, como seres humanos, la adaptabilidad tan rápida, sobre todo para recibir tanto calor, para empezar. Ujú. También hay que tener en cuenta algo, ¿no? Si se sube la temperatura, va a cambiar completamente cómo se distribuye tal vez la química de la atmósfera. O sea, va a haber cambios también, no solamente a nivel troposfera, sino también en la estratosfera, en la capa de ozono, que también es, por ejemplo, algo que hay mucha confusión. O sea, serían demasiados los cambios. Yo creo que algo que me gustaría que las personas pudieran entender es que tal vez el cambio climático no existe, pero el calentamiento global sí. El cambio climático es algo de cierta forma normal, o sea, Un proceso para natural. no entrar como a exacto, para los que nos dicen, no, es que eso no está ocurriendo, ok, no digamos cambio. O sea, si les molesta decir cambio climático porque no es real, ok, vamos a ponerlo como algo de cierta forma normal. Pero el calentamiento a nivel global es algo que sí está ocurriendo, ¿no? Y que viene con todo, no sé, viene aunado ya a muchas cosas, ¿no? Como decíamos, el hecho de que muchas de las formas o actividades humanas
actualmente está contribuyendo a que tengamos más gases. Por ejemplo, también otra cosa que la gente se confunde, es que los gases de efecto invernadero son malos, es que los gases de ozono son buenos o malos. Hay quien te dice, oigan, ¿y por qué no liberamos ozono para que la atmósfera pueda volver a tapar su agujero de La la capa de clásica ozono? idea, ¿eh? Es que, o sea, siempre Sí, hay o algún sea, iluminado que se le ocurre lo de vamos a bombardear cosas en la atmósfera. Eso nunca sale bien. O sí, sea, señores, por favor, esa idea no funciona. O sea, ¿podemos desmentirlo ya? sí, o sea, tiene que ser, no sé, cosas que, o debería ser algo que obviamente esté checado por expertos, que esté hecho por expertos. Por ejemplo, en el caso de que se bombardean las nubes para tener lluvia en algunos lugares, es posible, o sea, ya se hace actualmente la siembra de nubes con nitrato de plata, pero algo que no está como investigado o que no es realista. O sea, o que no tiene bases como en expertos, es una tontería. Entonces, por ejemplo, ahorita el agujero de la capa de ozono se está regenerando, ¿no? Muchas personas tienen estos términos un poco confundidos, en que si el ozono es bueno o es malo. Y luego está la parte en la que recién nos enteramos que realmente ya no se está haciendo más en el agujero, sino solamente, no solamente eso, se está regenerando, que para el 2050 vamos a tener una capa de ozono completamente regenerada en esa parte donde estaba el agujero. Y la gente quiere, incluso yo, ¿no? Vamos a festejar. Pero la realidad es que no podemos festejar de esta forma porque muchas veces el festejar y pensar que hicimos un avance contribuye a ponerle alto a las cosas que ya estamos haciendo para mejorar. Y Exactamente. no, no se puede poner un alto a tratar de mejorar las cosas. Uno tiene que hacerlo ya no solo por uno, sino por las siguientes generaciones. La realidad es que muchas veces las personas que somos generación Z pensamos, no nos va a tocar, pero la realidad es que a nosotros nos va a tocar peor Nos va a tocar que todo. a todas las generaciones. Total, Sí, nos va a tocar literalmente, todo. literal, nos va a tocar todo. O sea, y siento que es bonito también pensar que nuestra generación está siendo más consciente, pero cuando hablamos de conciencia no solamente se trata de saber la información, sino de hacer algo al respecto. Totalmente. Entonces, creo definitivamente que ahora que todos tenemos tanto acceso a la información y a diferentes medios de información en las que ya podemos tener, ya no solo tenemos el Internet, ya tenemos fácilmente TikTok, nos metemos ahí y ya vemos personas como ¿Qué onda Darwin? O Chica de Clima MX y muchos otros biólogos, geólogos y tantas personas que están haciendo contenido por la que ya nos podemos educar. Pero ¿qué vamos a hacer con esta información? ¿Simplemente nos vamos a quedar con ella y ya? ¿O realmente vamos a tratar de hacer un cambio, no? Entonces, Totalmente. ahí viene como toda esta onda, ¿no? Como festejamos o no que tenemos como pequeños logros. Exacto. Festejamos poquito, pero sin bajar la guardia. Exacto. Y además, algo que me parece muy importante es que creo que el proceso lógico es lo que comentabas. Te informas, aprendes, actúas. Porque también me parece que hay mucha gente que conoce el problema de oídas y quiere actuar sin entender exactamente qué pasa. Me refiero, no sé si viste las noticias, esta gente que le daba por protestar contra el cambio climático lanzando tomate contra obras de arte, contra cuadros en museos. Eso no sirve de Sí, absolutamente nada y no has entendido absolutamente nada del problema. O sea, empieza por entender el problema, empieza por entender qué cosas suponen realmente un perjuicio para el planeta y qué cosas puedes hacer tú de moto propio para mejorarlo. Y después de eso actúas. Pero que se te vaya la olla y empieces a tirar tomate contra obras de arte no va a cambiar el hecho de que el planeta se esté calentando. Ni va a hacer nada por mejorar esa situación. Entonces, por favor, primero nos informamos y una vez que sepamos cuál es el problema, actuamos en consecuencia. Que es algo que me parece que muchas veces la gente se le olvida y se deja de lado. Vamos con otro sí. fenómeno que me parece muy interesante y que probablemente mucha gente no conozca, que son los rayos crepusculares. ¿Qué es esto de un rayo Ah, crepuscular? bueno, estos rayos crepusculares son parte sobre todo de los fenómenos ópticos Ujú. que se dan en la atmósfera, ¿no? O sea, justo como lo que les comentábamos hace un ratito, tenemos las gotitas de agua que son nuestro elemento perfecto para que podamos hacer esta dispersión de la luz. Los rayos crepusculares y su contraparte, los y anticrepusculares,
Justamente son una forma de un fenómeno óptico que tenemos en la atmósfera, que se da sobre todo en los amaneceres y en los atardeceres. Porque en este caso el Sol actúa como un punto de fuga, en el que ya sea por situaciones geográficas, pero también justamente por nubes, esta luz como que se puede difractar y se puede como refractar hacia arriba, o en el caso de los anticrepusculares, hacia abajo. Muchas veces las personas creen que esto es como por señal divina y creo que es bonito que las personas tratemos de entender conforme a nuestras creencias o nuestra propia información, ¿no? A lo que realmente conocemos, darle una asociación positiva, Está bien, está bien. pero siempre teniendo en cuenta que hay siempre va a haber una forma científica de poderlo interpretar. Totalmente. Estábamos hablando ya, por meternos en efectos ópticos fantásticos que tiene la naturaleza. Vamos, yo creo, con el más famoso de todos, o en mi opinión el más famoso, y uno que tengo muchas ganas de ver, pero que aún no he tenido oportunidad, que son las Ya sé que auroras estás. boreales. Em, Sí, claro, yo creo que todo el mundo sabe que es una aurora boreal, o al menos tiene la imagen de lo que es una aurora boreal, pero me parece que mucha gente no es consciente de qué está pasando en la atmósfera cuando hablamos de auroras. Entonces, empecemos por ahí. O sea, ¿qué es una aurora boreal realmente? ¿Qué es lo que estamos viendo? ok, una aurora boreal, aunque usted no lo crea, es el resultado de viento solar pegando con la atmósfera de la Tierra, justamente. Entonces, tenemos partículas, como les decía, en la atmósfera de diferentes cosas, de nitrógeno, oxígeno, silicio, de muchas, muchas, muchas cosas. Todo lo que tú ves en tu tabla periódica tenemos en la atmósfera, pero como pequeñas partículas. Lo que pasa con el Sol es que no simplemente está su masa simplemente así existiendo, ¿no? Tiene tormentas, tiene momentos en los que desata un montón de energía y esa energía está como partículas que van por todo el sistema solar. Nosotros, nuestro planeta, no sé si todos lo sepan, pero tenemos dentro de nuestro planeta algo que hace que funcione como un magneto, digámoslo así, en el que literalmente tenemos polos magnéticos en ese magneto. Bueno, esta atmósfera se puede mantener justamente gracias a a ese núcleo que tiene la Tierra y que provoca ese magnetismo, ¿no? Sin ese núcleo, la atmósfera simplemente se iría junto con las partículas que llegaran llenas de energía del Sol. Es algo así lo que pasó en Marte. O sea, Marte en algún momento tuvo una atmósfera y la atmósfera de Marte la soplaron, literalmente. O sea, se fue soplada, Literalmente. desapareció el imán, digamos que tenía Marte, el polo magnético, y se quedó sin atmósfera. Y bueno, o sea, sin atmósfera. Tiene atmósfera, pero mucho menor de lo que es la que tenemos en la Tierra. De hecho, todos los planetas tienen atmósferas, pero tienen diferentes composición, tienen diferentes densidades, y que justamente entre más cerca estás del Sol, vas a tener más probabilidades, sobre todo de tener agua líquida, pero en realidad el agua está en todo nuestro sistema solar, pero en Claro. diferentes estados, ¿no? Entonces, gracias a que nuestro interior de la Tierra promueve el suficiente magnetismo para que esa atmósfera se quede donde está y que se mantenga, entonces esta atmósfera actúa como una barrera protectora. Y esta barrera protectora, cuando entra en interferencia con esas partículas cargadas de energía del viento solar, es como si tú le inyectaras energía a un fotón O o sea, a como un electrón. una excitación, digamos, de los componentes que tenemos en la atmósfera. Exactamente, es una excitación, solamente que creo que no muchas personas van a entender el término, Sí, ¿cómo que se excitó, se emocionó? le dio Pero en energía. realidad se llenó Es de que, energía, exacto, son exactamente. transferencias de energía, desde el Sol, digamos, a los elementos que tenemos en la atmósfera. Y hay un tema que me pareció súper interesante que vi en uno de tus vídeos, que es que las auroras boreales suenan. Sí, justamente por esos pequeños choques de energía que hay, se pueden escuchar. Yo también me quedé muy impactada, sobre todo porque esto fue un estudio que se hizo en una universidad, creo que en Reino Unido, no, creo que sí, sí. Bueno, yo quedé muy impactada cuando leí ese estudio y de hecho le pregunté a un par de amigos que habían podido ver las auroras boreales
¿qué tan cierto era eso, no? O qué tan fácil era tal vez estar en el momento viéndolas y escucharlo. Y resulta que sí, o sea, que incluso las personas aledañas de pueblos que están ahí, que hacen y desarrollan su vida cerca de los lugares donde se efectúan las auroras boreales, dicen que es común a lo lejos escucharlo, ¿no? Sí, o sea, que Y no hace te quedas falta bien impresionado. desde la superficie, digamos, se puede oír el ruido. Me parece una cosa, o sea, loquísima. Es que la naturaleza tiene unas cosas a veces que yo alucino. Como en específico se escucha como cuando le pones al radio y se escucha una interferencia. Zzzz. Como una Eso es corriente lo que se eléctrica o escucharía. algo así. Exactamente, justo por ese, lo que estábamos hablando, por esos, excitación de los diferentes electrones, se escucha así clic, clic, y entonces todo combinado es zzzz, zz, 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 y después es zzzz, y ya. Espectacular. Antes me habías hablado de una cosa que son las nubes iridiscentes. Ahora probablemente estaréis viendo alguna foto de lo que estoy hablando. Mucha gente verá esto y dirá, esto es una aurora, ¿no? O no es exactamente lo mismo. O sea, ¿es una aurora? ¿No es una aurora? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Hay una diferencia remarcable en esto. Una cosa son nubes iridiscentes y otra cosa son nubes estratosféricas polares, que se parecen mucho, pero se necesitan diferentes cosas para que exista una u otra. En el caso de las nubes iridiscentes, era lo que les mencionábamos hace un ratito, son nubes que gracias a diferentes factores que intervinieron, pero en este caso pequeñas gotas que estaban más lejanas unas de otras, pudieron dispersar la luz en un magnífico arco iris. En el caso de las nubes estratosféricas polares, son nubes que se dan justamente hacia la altura de los polos, norte o sur, porque también eso es importante. En el caso de las auroras, uno cree que solamente se da en el norte, ya sea Alaska, Noruega, Islandia, Finlandia, pero la realidad es que también se da en el otro polo, porque todo magneto tiene dos polos, Claro. entonces funcionan de la misma forma. Así que en el caso de las auroras boreales vamos a tener también su contraparte, las auroras australes. Y en el caso de las nubes estratosféricas polares, las vamos a tener en los dos lugares. Podemos tenerlas en Chile y también podemos tenerlas en Islandia. Y en este caso de las nubes estratosféricas polares, son casi igual que únicas que una aurora boreal. O sea, de hecho creo que es más difícil verlas. Y es gracias a que, bueno, varios de los componentes que les mencionábamos que tiene la atmósfera, algunos se encuentran como en mucho más, o sea, tenemos mucho más de forma natural y algunos no. Algunos se combinan incluso y algunos, por ejemplo, pueden existir de forma benigna, pero cuando se combinan, se hacen como malignos para la atmósfera, en sentido de que en el caso del cloro, hay formas que son reactivas y otras no. Pero en el caso de que tengamos como la forma reactiva o tengamos simplemente la forma benigna en combinación y aparte tengas como esta excitación de las partículas del sol, Ujú. entonces ahora sí podemos activar ese elemento de forma que pueda destruir parte del ozono y bueno, eso es un problema. O sea, que se pueden generar sustancias perjudiciales para la propia atmósfera simplemente por la excitación de la luz, digamos, o de la energía proveniente del sol. Sí, pero también en la combinación de que justamente podríamos tener, o sobre todo una transformación. Recordemos que todos los elementos existen, pero también se combinan entre sí. Ujú. Entonces, si tú tienes la combinación de dos elementos y aparte le pones otra cosa que lo excite, le das la energía, entonces hay un cambio en esas partículas. En el caso de las nubes estratosféricas polares, se da prácticamente ya en la estratosfera, o sea, ya se dan en las partes más altas, donde sí, obviamente todavía tenemos partículas de agua que llegaron hasta allá, pero que se combinan entonces con estas formas que hace que un elemento que puede estar de forma benigna se vuelva un reactivo que entonces podría afectar de otra forma. En este caso, a las moléculas de ozono. Cuando tenemos esta reproducción masiva de partículas de cloro, pero de cloro malo, entonces, ahora sí tenemos destrucción de partículas de ozono. Ujú. Entonces, es importante porque también recordemos que una función de la capa de ozono es protegernos de los rayos UV y UVB y UVA. Entonces,
si tú, pues, obviamente tienes algo que se puede ver muy bonito, pues también tendrías que tener en cuenta que probablemente si estás bajo de esas nubes estratosféricas polares, pues te está pegando mucho más fuerte esos rayos UVA. Es algo, claro, esto también la gente, supongo que habrá muchas personas que no lo sabrán, pero es algo así como que la atmósfera... Uy, hemos perdido a Marlene. Sí, esto es algo que mucha gente no sabrá y es que es algo así como que el 99% de la energía proveniente del Sol se queda en la atmósfera. Es decir, Sí, realmente la única radiación ultravioleta que nos llega a la Tierra es eso, el 1% o menos del 1%. Y si habéis estado en la playa, o sea, o si sois como yo, blanco muerto, sabréis que es que te pones al sol y te achicharras y esto muchas veces te genera muchos problemas como cáncer de piel, cosas realmente preocupantes y que tienen un impacto real en la salud de las personas. Esto cuando solo pasa el 1% o menos. Imaginaros si de repente no hay esa capa de ozono que nos protege y pasa toda la radiación que nos llega. O sea, es que literalmente nos freiríamos. O sea, no te podrías meter dentro de una casa. literalmente. Claro, no te podrías meter dentro de una casa para no freírte. Porque es que no habría escapatoria. O sea, estarías como un pollo frito. Ya está, no hay más. O sea, ese es el nivel de Sí. importancia que tiene la capa de ozono. Sí, y bueno, creo que también algo que me gustaría rescatar y que creo que es muy importante saber es que todo tiene que estar en equilibrio. O sea, la Tierra completa tiene que estar en un equilibrio perfecto. Y si nosotros no tenemos la conciencia de respetar ese equilibrio, de hacer todo lo posible en nuestras manos porque ese equilibrio se mantenga, entonces todo se deshace. O sea, Totalmente. completamente. Totalmente. Entonces, no sé, creo que algo que es importante y que creo que también deberíamos decir, es que muchas veces la gente cree que los fenómenos meteorológicos son desastres naturales, cuando la realidad es que no es un desastre, o sea, simplemente es un fenómeno natural. ¿Por Exacto. qué se vuelve un desastre? O sea, se vuelve un desastre porque, número uno, nosotros lo que sí podemos hacer para que las cosas no cambien abruptamente en el caso del calentamiento global, no las estamos haciendo. Se vuelve un desastre porque no tenemos la información para que todas las personas entiendan el por qué se generan, en cuánto tiempo se generan, qué podemos hacer en el momento que se genera, como en este caso del terremoto de Turquía, que no lo podemos pronosticar, pero Exacto. sí podemos estar preparados, al menos con la información, para saber qué hacer si ocurre. En el caso de un huracán, tal vez no podemos pronosticar un mes antes que va a haber un huracán, pero sí se hace un seguimiento de si va a haber un huracán, en este caso, ¿no? En cuánto tiempo, cómo se está sus vientos comportando, si se sostienen, a qué velocidad y hacia qué trayectoria puede dar. Pero bueno, en este caso, entonces, si no tenemos la conciencia, no tenemos la información y no hacemos o no exigimos que nuestros gobiernos o en general, ¿no? Nuestros organismos puedan como que hacer las pautas correctas para manejarnos en esos casos, desde la construcción de un edificio hasta cuánto dinero le van a dar a la ciencia al manejo de justamente de situaciones como que puedan poner en peligro a las personas por fenómenos naturales. Entonces, ahí viene el problema. Un desastre no es natural, un fenómeno sí, pero la forma en la que nosotros le hacemos frente a ese fenómeno es lo que lo hace un desastre o no. Totalmente. Y además que en muchos casos gran parte del daño se podría evitar simplemente con buena prevención, que es una cosa que en muchas ocasiones no ocurre. O sea, es muy típico, por ejemplo, el ver casas que están inundadas y que se construyen en un lugar que es una llanura de inundación, es decir, pegados a un río. Y es como, vamos a ver, si es que naturalmente es una zona que se inunda. O sea, el problema Sí. es radical. O sea, es que estás construyendo en un sitio donde tal vez no tendrías que construir. Entonces, O no creo estás cumpliendo las normas para construir como debería ser, exactamente, o ¿no? estás construyendo como quieres. Y luego, claro, hay un desastre que no es un desastre, que es lo que pasa siempre, y la casa se te inunda. ¿Cómo no se te va a inundar? O sea, creo que muchas veces tenemos que darle más importancia a esa parte preventiva,
a esa parte de estar listos para cuando ocurra algo que realmente sabemos que va a pasar. Y creo que es algo que en muchas ocasiones no se le presta la atención que se debería. Bueno, Sí, yo estoy completamente de acuerdo. estamos llegando ya al final del podcast y antes de despedirnos hay una pregunta que me gusta hacerle a todos los invitados que pasan por aquí. Y esa pregunta es, si tuvieses un superpoder, ¿cuál elegirías? Adivina. No sé, no sé. Yo te estoy imaginando como Tormenta, la de los X-Men, controlando el clima. Exactamente. Ese es tu superpoder. Me encantaría poder controlar el clima. Es totalmente el poder que te pega. Me gustaría hacer un comentario final, sobre todo para concientizar. Y creo que la mayoría de las audiencias que ambos tenemos va desde los 16, 17 años hasta personas de casi 40 o más. Yo Totalmente. creo que no va a cualquier generación esta información, pero quisiera hablarle a las personas que están en nuestra generación, estas generaciones jóvenes. Creo que es bien importante tomarnos en serio, ya que tal vez otras generaciones no lo hicieron. El respeto al planeta. O sea, hay pequeños cambios que podemos hacer. Por ejemplo, esta botella de agua, me la regalaron. ¿Sabes cuántas veces la he usado? Al menos la suficiente que mientras se mantenga saludable. La he lavado y la he usado. Exacto. O sea, son pequeños cambios que tenemos que ir adoptando en nuestro día a día, en el tiempo en el que nos bañamos, qué comida consumimos, y no porque seamos haters de todo lo que existe, ¿verdad? No porque queramos verle, en México decimos el frijol en el arroz, ¿no? O sea, lo malo a todas las cosas. Sí. Pero sí, de cierta forma, buscar la forma de concientizarnos y de hacer algo con la información. O sea, tú te puedes dedicar a lo que tú quieras, a lo que te haga feliz, definitivamente. Pero si un día te llega la información y ves que es correcta, crees que es correcta, compártela. O sea, distribúyela. Y no me refiero a, oh, sí, dale clic a mi contenido y compártelo. Dale clic al contenido de Andar Darwin y compártelo. No, Que simplemente también. es, o sea, en una plática, rompe el hielo. Cuéntale a las personas acerca de que el calentamiento global es una realidad. Cuéntale a las personas acerca de las pequeñas cosas que aprendiste. Lo que nosotros vamos haciendo todos los días genera un cambio a la larga. Y creo que al ser una generación tan informada, ojalá que todos podamos aprender a filtrar y a utilizar la información tanto que nosotros estamos absorbiendo como la que estamos compartiendo hacia los demás. Exactamente. Definitivamente. Un poco el enfoque Yo tengo de... mucha fe. Sí, un poco el enfoque de pensar globalmente y actuar en lo local, en lo que puedes hacer tú con tus propias manos para mejorar la situación. Sí, y yo tengo mucha fe porque ahorita somos jóvenes y todavía a veces incluso como pequeños divulgadores, estudiantes, todavía no se nos toma en serio, pero algo que se les olvida a las personas es que nosotros vamos a también en algún punto crecer y de nosotros va a depender que las cosas de verdad cambien. Que si algo no nos gusta, que si algo criticamos, de otras generaciones, de cómo se llevó la información, de qué oportunidades dio, qué estigmas nos tocaron vivir, rompámoslos nosotros. O sea, entendamos que de nosotros depende y que así como nos ven ahorita chiquitos, jóvenes, haciendo un podcast, en algún punto no sabemos hasta dónde vamos a llegar, no solo nosotros, sino todos. Y de nosotros depende que las cosas cambien. Pues nada, después de este bonito mensaje, nos vamos ya. Así que si quieres despedir, yo siempre dejo al invitado que despida. Marlene, la cámara es tuya. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad fue un verdadero privilegio y un honor platicar contigo acerca de lo que es mi pasión, de poder encontrar este espacio tan bonito, refrescante y pues sigan sintonizando Onda Darwin, porque aquí se aprenden de muchísimas cosas, ciencia de verdad. Chao.